Estupendo. Pues quería agradecer la amable invitación, porque además nos habéis nombrado junto a alguno de nuestros competidores también europeo. Y quería compartir en 7 puntos y apenas 7 slides algunos mensajes que ya se han venido compartiendo, pero creo que es importante volver a incidir sobre ellos y sobre todo un poco cuál es la visión de Ericsson en materia de ciberseguridad, algo que no sé si afortunadamente para este evento o desgraciadamente por la situación en la que estamos está prácticamente todos los días en los titulares en medios, ¿no? ¿Qué supone la ciberseguridad para una compañía como la nuestra, ¿no? Donde estamos operando en 180 países? En España, justamente la semana pasada, y Enrique Blanco, que estaba por aquí hace unos minutos, pues tuvo ocasión de acompañar. Compartimos 100 años, estamos cumpliendo 100 años en España. Pues bien, el ámbito de la ciberseguridad para nosotros supone la dedicación completa, a tiempo completo, de más de 1000 profesionales. Eso no quiere decir que luego al final... ¿Mejor así? Sí. No quiere decir que luego al final la ciberseguridad no esté embebida en una serie de actividades, en nuestras áreas de producto o en la parte mía más de policy y de estrategia, ¿no? Analizamos unas 25.000 vulnerabilidades al año, es nuestro grupo de expertos que un poco pomosamente llamamos Security Incidents Response Team, que en tiempo prácticamente real atiende cualquier incidencia que se produce, y en lo que va de año ya estamos trabajando en 16.000 vulnerabilidades que de alguna manera se nos han trasladado o que nosotros mismos hemos identificado. Para que os hagáis una idea, supone una actividad que ha crecido de forma exponencial, se ha multiplicado en los últimos años, ¿no? Se ha venido comentando sobre la importancia de las redes de telecomunicaciones. Simplemente daros algún barniz, ¿no? Y se ha hablado mucho de 5G. 5G supone unas prestaciones superlativas, es un proceso evolutivo sobre 4G. Estamos hablando de la capacidad de gestionar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que nuestra propia ropa puede estar conectada, algo que no es ciencia ficción. Lo hemos hecho con el SAMUR, curiosamente también en Madrid. Estamos hablando de procesos productivos. Estamos hablando, por ejemplo, de los pilotos que tenemos conjuntamente con Telefónica en Navantia. Estamos hablando de la principal planta de Ford, el fabricante de automóviles fuera de Estados Unidos, está en Valencia. Está dotada ya de cobertura 5G con Ericsson. Estamos hablando de hospitales. 5G es la columna vertebral, la espina dorsal para soportar toda una serie de casos de uso. Con lo cual también se abren nuevos vectores de amenaza y también hay que tener en cuenta pues, toda una serie de desarrollos normativos, reglamentarios que veremos un poquito más adelante, ¿no? En todo caso, en la medida que supone lo que es esa sociedad del gigabit, pues obviamente se presta también a posibles nuevas amenazas que es necesario controlar, ¿no? Cuando vemos un poco los motivantes y los actores que pueden estar detrás de estas amenazas, pues típicamente se habla de una cuestión económica, pues ransomware, por ejemplo. Estamos hablando de robo de información y estamos hablando cada vez de forma mucho más creciente de interrupción del servicio. Leía los últimos datos, por ejemplo, que ha publicado Microsoft, que ha publicado la propia ENISA, que es la Agencia de Ciberseguridad Europea, que tiene el mandato de establecer lo que puede ser ese framework común para Europa, y prácticamente representa ya más del 40%. Es la principal amenaza o ataque que se está sufriendo, interrupción del servicio. Y no hace falta porque que lo describa mucho más en detalle, porque esto además es información pública. Estamos viendo cómo en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia, un ataque militar se ve predecido de un ataque a través de redes de telecomunicaciones. Se están atacando servicios esenciales, servicios bancarios, servicios públicos, servicios de salud y seguridad, a través de redes de telecomunicaciones. Y esto, de nuevo, ya representa la principal amenaza que estamos sufriendo. Un mensaje tremendamente relevante cuando se habla de ciberseguridad para nosotros es el entender que esto es enormemente complejo, que puede parecer una obviedad y requiere una aproximación holística. ¿Y esto qué quiere decir? Hay un primer nivel, que es el de estándares de seguridad, donde 5G es el estándar más seguro. La seguridad está embebida por defecto, by default, en el propio diseño de lo que son los estándares de 5G. Eso no quiere decir, obviamente, que no aparezcan vulnerabilidades, pero a partir de ahí hay toda una serie de capas que están entrelazadas, que puede ser el propio desarrollo de software y de hardware, donde nos compete, y ya luego hablaré un poquito más en detalle de cómo lo estamos haciendo, a los vendors de tecnología, pero luego hay un elemento fundamental que es el despliegue
de estas tecnologías en una red de telecomunicaciones, la activación o no de algunos elementos de seguridad, cuestiones de hardening, por ejemplo, el que pueda o no borrar los passwords que vienen por defecto, algo que nos ocurre cuando nos compramos prácticamente cualquier dispositivo electrónico, y luego la propia operación de la red. Hay toda una serie de elementos donde nosotros como vendor jugamos un papel muy relevante, pero hay otros capas donde ya se escapa un poco de la competencia del vendor. Y esto requiere de nuevo una aproximación holística y es algo que, por cierto, reconoce el Toolbox y la aprobación de la ley del Real Decreto del mes de marzo recientemente aprobado. Y esto es fundamental y esto nos obliga pues, a trabajar muy de cerca con algunos de nuestros clientes como Telefónica, también con todo el ecosistema, con nuestros competidores, por ejemplo, en el desarrollo de estándares y en distintos foros donde intercambiamos experiencias. ¿Cuál es la aproximación de Ericsson? Si nos fijamos en la parte de abajo, nos adherimos a la ISO 27000 con todas sus componentes. Como sabéis, la ISO 27000 pues es una especie de paraguas que de alguna manera recoge cómo generamos, procesamos, transmitimos toda una serie de informaciones, de datos en todos los ámbitos de la compañía, no solamente en nuestros productos, estamos hablando de finance, estamos hablando de recursos humanos. Y eso es para nosotros fundamental en cómo, de alguna manera, esas normas nos permiten pues, tener un negocio confiable, de acuerdo con lo que dicta la ISO 27000. Y a partir de ahí, en la caja de arriba, en las cajas de arriba en naranja, obviamente ya en el desarrollo de nuestros propios productos tenemos que incorporar una serie de normas, como puede ser GSMA NESAS o 3GPP, del que se ha hablado como SCAS, que son las que de alguna manera nos marcan todo el desarrollo, todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde que los desarrollamos hasta que los desplegamos, los operamos, los mantenemos, los hacemos evolucionar, y luego también conceptos de as a service, que ahora pues está también muy en boga en el sector de telecomunicaciones por la capacidad que ofrece 5G, se ha comentado antes, de alguna manera de exponer esas capacidades, ¿no? Entonces estamos hablando de modelos as a service. Y luego en algunos casos, y Europa creo que es un paradigma, luego hablaré un poquito más en detalle por toda una serie de instrumentos jurídicos en los que nos hemos dotado, tenemos que incorporar pues, toda una serie de mejores prácticas que compartimos a nivel europeo. De hecho, formamos parte de algunos de los grupos de trabajo de NISA, junto con Telefónica, por cierto, y luego normativas ya genuinamente europeas como la propia GDPR, que de sobra es conocida. Y de nuevo, esto embebe nuestro propio modelo que llamamos con las siglas en ciberseguridad, desafortunadamente se abusa mucho de acrónimos, SRM, que es nuestro Security Reliability Model, que es un poco pues, el estándar propio del que nos hemos dotado, incorporando pues, toda una serie de recomendaciones, obligaciones, mejores prácticas de la industria, desde el diseño de los productos hasta que los desplegamos, operamos y mantenemos para nuestros clientes. Europa, pero también Estados Unidos y otras geografías, también la propia China, nos hemos ido dotando de una serie de elementos normativos. Hay una preocupación creciente. Estaba allí leyendo, preparando esta charla, las últimas recomendaciones del Consejo de Europa en noviembre, el 10 de noviembre, donde el señor Breton, el señor Borrell, la señora Vestager, vuelven a reforzar el mensaje de que no podemos perder, y son palabras muy contundentes, y además en inglés aún suenan mucho más contundentes. Europa no puede perder tiempo en la aplicación del Toolbox, en determinar posibles high-risk vendors y las medidas para mitigarlos, pero también obviamente Estados Unidos, donde bueno, pues esto es, como de sobra es conocido, un elemento absolutamente fundamental en su estrategia, ¿no? No voy a entrar en todo el desarrollo normativo, pero me voy a fijar en una serie de elementos que para nosotros son absolutamente claves y que a mí personalmente me preocupan y me ocupan también bastante en relación con gobierno, con distintas instituciones y con nuestros clientes, ¿no? Es el famoso Toolbox, no deja de ser como de sobra es conocido, una serie de recomendaciones, no es una directiva europea, de hecho sería deseable tener una directiva
directiva europea y los mensajes del Consejo de Europa, de la Unión Europea, apuntan en este sentido. Es tremendamente relevante porque cuando uno lee las declaraciones del Consejo de Europa, y esto no es una opinión de Ericsson ni del sector, esto es el Consejo de Europa, cuando habla de 5G y habla de ese cordón umbilical que soporta toda una serie de procesos productivos y de servicios esenciales, habla en términos de privacidad, habla en términos de democracia, habla en términos de Estado de Derecho, valores europeos ligados a 5G. Y además determina y establece una serie de criterios técnicos y una serie de criterios estratégicos que también se denominan non-other factors, como por ejemplo, y lo veremos más adelante, posible grado de dependencia que podemos tener de un tercer país. Otro elemento fundamental es la propia ley de ciberseguridad, en la que también estamos trabajando, colaborando muy activamente con ENISA, que como sabéis pues, tiene un poco el mandato por parte de la Unión Europea de determinar ese esquema europeo de ciberseguridad al que se adhieren idealmente el resto de países, ¿no? Trabajos muy intensos, muy colaborativos, avanzando, yo creo, a un buen ritmo, a lo mejor no todo lo rápido que a veces nos gustaría, pero creo que en todo caso con muy buena cooperación por distintos estamentos y distintos agentes en toda esta cadena, ¿no? Remarcar para nosotros el papel fundamental que está jugando ENISA, de nuevo tiene el mandato de la Unión Europea. Está trabajando en el esquema europeo de certificación, al que de nuevo pues, adherirán el resto de países. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con algunos de nuestros competidores, por ejemplo Nokia, en distintos grupos de trabajo. Creo que es muy sobresaliente el trabajo realizado hasta ahora, con toda una serie de estudios, de recomendaciones. De hecho, he citado algunos de los datos que nos daban, donde el 40% de los ciberataques dirigidos a empresas en Europa son a empresas tecnológicas, el 40%. Creo que es absolutamente crítico porque además en la mayoría son ataques que provienen de estados o de gobiernos, ¿no? Un trabajo, como decía, muy sobresaliente y esperemos que a lo largo del 2023 veamos ya los resultados un poco más definitivos. Un tema absolutamente fundamental, y de nuevo lo reconoce la propia ENISA, y reconoce la propia ENISA cuando hace la encuesta a los países miembros de la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea, y esto es un mensaje muy importante, cuando reconocen o establecen los distintos riesgos a los que estamos sujetos y que de alguna manera hay que minimizar, los países miembros de la Unión Europea reconocen que el mayor riesgo es el de interferencia de un tercer país. Y el riesgo respecto al cual peor preparados estamos es este mismo riesgo. Esto es absolutamente clave en uno de los elementos del toolbox, como bien sabéis, ¿no? Y de hecho, pues esa especie de call to action que nos lanzan desde Europa, porque España, conjuntamente con otros países como por ejemplo Alemania, pues somos un poco los últimos en aplicar el toolbox. Y luego una última mensaje que me parece muy relevante, ¿no? Todos los esquemas de certificación, todos los tests que podemos hacer, parten de una premisa fundamental, que tú eres un vendor, en nuestro caso, confiable, que durante el proceso de diseño pues puedes cometer errores. Esto se produce. Pero esos esquemas de nada valen cuando el vendor no es confiable y es malicioso. Y para nosotros un tema fundamental, y esta la comparto en múltiples foros y lo dice la propia Unión Europea, es si estamos seguros de estar en manos de vendors que realmente sean confiables, porque es un tema no solamente técnico, de una serie de conocimientos, skills, capacidades. Nosotros lideramos el grupo de trabajo dentro de la Oran Alliance en materia de seguridad, precisamente para blindar desde el punto de vista de seguridad todos los desarrollos, especificaciones que se están lanzando, pero creemos que no es suficiente. Hay un tema también de cadena de suministro. ¿Estamos seguros que nuestra cadena de suministro es robusta y confiable? Es absolutamente fundamental. Y luego, somos una compañía confiable y esto no se puede certificar. Y para nosotros es un elemento fundamental, además siendo una empresa con raíces europeas, con lo cual pues, hacemos también los propósitos del Consejo de Europa. Y este era el mensaje con el que quería acabar. Estaré encantado de atender alguna cuestión. Muchas gracias.